Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Hoy vuelvo con el coronavirus. Hace casi exactamente un mes, el 7 de enero, fue identificado este nuevo virus que se originó en el mercado de la ciudad china de Wuhan. Se cree que ahí fue donde el virus pasó de un animal a los seres humanos y luego mutó para ser transmisible entre seres humanos. En un mes, el virus ha matado a cerca de 500 personas y ha infectado a más de 20.000. Estas cifras suenan aterradoras y de hecho son aterradoras no solo para ustedes en casa, sino también para los mercados internacionales. En un mes el precio del petróleo cayó cerca de 15%. Se espera que la economía china, que es casi una quinta parte de la economía global, pierda hasta 2 puntos del PIB este año. Estados Unidos y otros países montaron toda una estrategia para aislar a China y la sacada de ciudadanos extranjeros de Wuhan se ha vuelto toda una novela mediática a la que incluso nosotros los colombianos pudimos participar de eso con nuestro tropicalismo. No solo eso, son varios los ciudadanos preocupados de nuestro país que con la ayuda de medios han armado escándalos porque nadie les tomó la temperatura cuando llegaron al aeropuerto El Dorado. Ya se las habían tomado en China y en Estados Unidos, a pesar de que esta tierra tropical no tiene ningún vuelo directo con China. Yo buscaría atemperar ese tropicalismo con otros datos. Solo este año, más o menos lo que lleva el coronavirus, aquí en Colombia han muerto ya más de 20 personas por dengue. La cifra de infectados va en más de 12.000, cerca de 10% de ellos en el Valle del Cauca. Mientras tanto, los caleños le están haciendo el feo al arroz chino y llaman a sus parientes en Estados Unidos alarmados porque ven que allá hay un par de casos de coronavirus. Lo que en el fondo ha mostrado esta gripa de Wuhan es una nueva y peligrosa vulnerabilidad humana, no a un virus. La ciencia médica y la salud pública parecen estar funcionando bastante bien, sino al miedo irracional que se esparce incluso entre los mercados capitalistas, que asumen que el ser humano es un ser racional. Aquí arranca Zona Franca. Usualmente los medios de comunicación hacen temas que son alarmantes y yo quiero desalarmarlos esta noche con la ayuda de al menos una de mis invitadas que sé que va a ser el cuarto en eso, la viróloga de la Universidad Javeriana, Fernanda Gutiérrez, quien estuvo aquí la semana pasada y vuelve hoy para seguir bajando la temperatura del coronavirus. Gracias por invitarme y feliz para estar para esa causa aquí. Carlos Álvarez, no sé si va a estar en la misma tónica, es médico infectólogo, epidemiólogo clínico, PhD en ciencias biológicas, escribió recientemente un artículo interesante en el diario El Tiempo. Doctor, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo voy a estar de pronto en un punto intermedio, creo que hay que pasar del optimismo extremo, pero tampoco al pánico. Creo que también hay que darle un punto de realidad, no tanto el realismo mágico, pero es un punto de realidad a la situación epidemiológica. Y una visión global, aterrizada, geopolítica de lo que sucede detrás de la ciencia médica y que tiene que ver con el coronavirus. Carlos Patiño, profesor titular de la Universidad Nacional. Es un gusto, profesor, tenerlo por acá. Daniel, muchas gracias, muy amable. ¿Cómo ha visto el coronavirus? Interesante. Mucha temperatura, mucha fiebre. Sí, bien, se mueve. Interesante. ¿Qué es lo primero que, antes de que nos metamos con los médicos, le ha parecido interesante? A ver, esto lo hemos visto antes, tuvimos la gripa aviar, la gripa porcina, después el SARS, el MERS, versión coronavirus que todavía no tiene un nombre que se pueda, digamos, identificar mediáticamente. ¿Qué le ha parecido? Algunos, por ejemplo, como los entornos mediáticos de Bloomberg y toda su agencia noticiosa han calificado esto como parte de las guerras comerciales entre Estados Unidos y China. Eso es muy interesante. Además, comparado con por ejemplo, todo el pico epidemiológico de gripe de la final del año pasado en Estados Unidos, que dejó varios miles de muertos, comparado con esto, hasta ahora sigue siendo interesante. Lo otro es la capacidad de respuesta y la velocidad de respuesta de los chinos, también es muy importante. Y además, la cooperación internacional que ha logrado al
alrededor de la Unión Europea, Rusia, India, Pakistán, etcétera, que ha armado una estrategia de cooperación que ha dejado un poco en entredicho también la alarma occidental. Y la unipolaridad de Estados Unidos, definitivamente. Ahora, no hay que olvidar que China sigue siendo una dictadura y controla esto con mano de hierro. Sí, es fácil cerrar ciudades cuando no hay democracias, ¿no? Sobre todo ciudades de 11 millones de personas. A ver, y nosotros hablamos mucho de esta gráfica el programa pasado, Fernanda, y era un poco la línea entre infectados y muertos que había. Y esta es una línea que puede generar pánicos. Ahí tengo dos ejes, obviamente la línea roja son los casos de personas infectadas que se correlacionan con el eje Y, que están en más o menos 24.000 casos. Más de 200 fuera de China, o yo diría apenas 200 fuera de China, y la barra negra es la barra de muertos, que tiene número, y van en casi 500. ¿No? Las cifras están cambiando, pero entonces ahí va, día a día, cómo va la cosa. No se ve tan vertiginosa el ascenso de las fatalidades. ¿Usted qué ve ahí? Pues yo lo que creo es que estas gráficas hay que mirarlas con cuidado, que la discusión aquí es, y ahí lo tiene claro, dice más de 24.000 casos confirmados. Ahora la pregunta es, ¿cuántas personas se han infectado y no han llegado al hospital? Es decir, no reportados, pero sí están infectados. Porque es que nosotros sacamos todos estos casos, entonces vemos con el dato inicial, pues parece que el 2.5%, que tuvieron una mortalidad del 2.5%. Y eso es absurdo, 2 personas y media muriéndose por cada 100, se estaría muriendo la gente, pero en grupo. Y la verdad es que lo que tenemos que mirar, es decir, ¿cómo miramos la gráfica? A ver, entonces usted, y más o menos en su experiencia, la tasa de casos confirmados versus la tasa de casos que nunca se reportan, claro, puede ser, ¿cuántas veces más grande? Ahorita estaba leyendo un artículo que sacaron los chinos, que sale en el Medical Journal Virology, uno de estos super high journals de virología, y decía que estaban calculando que había 100.000 personas infectadas. Sí. De 100.000 personas infectadas tienen más o menos reportadas 20.000 personas reportadas. Sí. Y de esas hay 256 muertos, dice el artículo. Y entonces, Juanse, me voy a desordenar, dame el de tasas de mortalidad, que lo tengo ahí de último, porque aquí es el asunto clave, ¿no? Es qué tan mortal es el mortal virus. Con el mortal virus que yo ponía ahí, sí. Mis amigos de CMI se les fueron las luces con ese hablador. No, ya llegó el mortal virus a Colombia. Sí. Pues no hay ninguna indicación que nos pueda llevar a hacernos esa pregunta con seriedad. Entonces, aquí tengo varias virus y epidemias, no sé, ahí las palabras son importantes, por tasa de mortalidad, digamos. Digamos que el punto, esta gráfica no se puede comparar de esa manera con este virus. Porque cuando uno mira la mortalidad, que es la letalidad, tiene que tener en cuenta todas las personas infectadas. En este momento no sabemos cuánta gente está infectada. Suponemos que puede estar entre 70 a 100.000, pero en este momento la gente que lo confirma es la gente que va al médico y que tiene síntomas y que algunos se hospitalizan. Y entonces, si fuera 100.000, la epidemia actual tendría 0.5. Sería como 0.506, como lo que es la influenza. La influenza H1N1 fue más o menos esa epidemia de 0.6 al final. La epidemia, como está en epidemia, justamente es un número de casos aumentados de algo que no existía, entonces no se puede comparar. Cuando uno mira y sabe el resultado, uno puede decir, en este momento, por lo menos, de la gente que consulta al médico, no los que están infectados, que son dos cosas diferentes, acá hay una ventaja en este virus y desventaja. Una ventaja es que hay gente que no tiene síntomas y está infectada. No hace mocos, no hace nada, no hace fiebre. Pero sí esparce. Pero puede esparcirlo, todavía no está tan claramente, pero lo podría esparcir. Y hay un grupo de personas que son las que consultan al médico y son las que al final son las que hacen que China haga la prueba. Claro. Puede que incluso en este momento no sabemos si China tiene la capacidad de hacerle la prueba a todos los que están consultando. Que normalmente se empieza a hacer, pero llegan a desbordar los sistemas de salud. Claro, la gente se asusta y empieza a ir al hospital. Y le toman a todo mundo y después se queda acá. Para que se dé una idea, en la del 2009 en Colombia, de todos los casos que se tomaron para muestras de H1N1, por lo menos 50.000 muestras nunca se procesaron, porque es muy costoso y porque no tiene mucho sentido hacerle solamente se empieza a Álvaro escoger. Uribe no le dio
A Álvaro Uribe le dio. Sí, claro. sí, le dio. Y lo llevaron a la casa de esta que tienen ahí en la Central del Norte, y allá estuvo 5 días y se lo confirmaron. Acabo No, de yo me acaba de... yo no puedo Me tocó hacer, tuve la... el Y no le manejo del pasó caso. nada. Pero digamos que es que Bueno, usted también que tuvo por que ver eso el caso. yo lo tuve, tuve el manejo en ese caso de Álvaro Uribe. Pero yo creo que... Venga, un momentico, pero Bueno, pero yo lo que le digo es, el tema es, acá hay una cosa diferente que hay que tener en usted cuenta. le tocó examinar la flema presidencial. De ese momento, ahora Mire, será eso no se presidencial. hace porque Pero- así es como los medios acaban con la bueno, historia. Pero a ver, yo creo que, perdón, yo creo que el Álvarez. tema es en que hay mucha gente que está llegando a tener, estar infectado y no se le hace la prueba confirmatoria, y en China en este momento. O sea, podemos decir que los muertos que hay, Sí. más o menos que son 2 al 3%, eso es la gente que está más enferma. O sea que al final la letalidad, por lo que estamos viendo, podría ser más baja. Claro, siempre está en biología que esto puede mutar y cambiar. Puede que en ese momento, al desarrollarse, pudiera aumentar y pudiera tener una letalidad mayor o menor. Diríamos que comparado con los otros nuevos coronavirus, como el del SARS o el Y el del MERS, MERS. que son los más parecidos, pues la diferencia en letalidad es completamente diferente. Pero estos virus no tenían tanto poder de contagio como sí tiene este. O sea, digamos que eso hace que este momento de la epidemia se puede diseminar más fácil, pero no con tanta letalidad, que es lo que llamamos de mortalidad, es el término correcto, para hablar, decir, en este momento no la tenemos. Y entonces, teniendo eso en cuenta, le voy a poner unos indicadores económicos del último mes que muestran, es decir, nuestra principal exportación es el petróleo y el petróleo ha caído, bueno, la bolsa de Shanghái el lunes perdió 8%, la baja más grande de los últimos 4 años. La inyección del Banco Popular Chino a la economía, es que los chinos sí tienen mucha plata, 22.000 millones de dólares le metieron para mover la economía. Los pronósticos de caída del PIB, y todavía estamos en una etapa temprana, pero van entre el 1 o 2% del PIB de China, que es una cantidad enorme, enorme de riqueza. El petróleo cayó 15% desde más o menos el principio de año cuando se identificó el virus. Entonces, Carlos, esta es la primera, digamos, emergencia mundial en la era del Twitter y del Facebook, porque el MERS y el SARS estuvieron como ahí justo como cuando estaban empezando las redes sociales, ¿cierto? ¿Usted cree que eso tiene que ver? Sí y no, porque venimos en un periodo de recesión de la economía mundial desde mediados del año pasado, que tiene que ver muchísimo con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esto es más, digamos, una medida colateral. Es muy pronto para decir que esto impacte tan directamente, por ejemplo, el precio del petróleo. No es muy claro. Entre Que otras, va a rebotar, es decir, dice va a usted. rebotar, pero aún no, digamos, no es el momento todavía que esto se note seriamente. Ahora, esta fluctuación del petróleo y todo este asunto, como han señalado varios economistas, tanto norteamericanos como británicos, como los mismos japoneses, tiene que ver más con la guerra comercial y con el intento de qué va a pasar en esa guerra comercial, que además vamos a ver varios capítulos durante este año, que son las elecciones en Estados Unidos, donde uno de los grandes temas de Donald Trump es obviamente la confrontación con China. Claro. En ese contexto, los chinos han venido denunciando ya desde hace 3 días que Estados Unidos ha hecho un manejo mediático del coronavirus como una especie de capítulo de la guerra comercial, tal como lo decía Bloomberg, y que en ese contexto ha magnificado una crisis que no es tal. Ahora, lo cierto es que China ha respondido de una manera muy contundente, ha encerrado a 56 millones de personas, es decir, no salen, no entran, no se mueven. Hay una... De Hubei, de la provincia... De toda la provincia, de donde está alrededor de la ciudad de Wuhan y toda la estructura del sistema de ciudades que hay alrededor. Y obviamente esto implica también, digamos, que preguntas que aún no son claras a responder. ¿Cuál es el impacto económico? Eso no está claro todavía. ¿Cómo se mide? No es, digamos, evidente aún. Y usted, mirando hacia adelante, ¿qué pregunta quisiera como que le respondieran los expertos médicos en lo que puede o no puede hacer el virus? Daniel, por Dios, me pones en una situación de aprieto, pero una pregunta básica aquí es, ¿este es un virus realmente arrasador? Porque hasta donde pareciera ser, no causa mayor impacto. Tú misma dabas unas cifras ahora entre 100.000 infectados, 20.000 reportados, pero el número de muertos sigue siendo muy bajo. Es muy bajo. Es que la situación... Lo que pasa es que alarma es que es un virus nuevo. Y es chino. No alarma que sea chino, porque son más peligrosos. Los que salen de África son graves. Digo, como hay una...
manera de ver lo oriental en general desde Occidente y desde Colombia, pues mucho más que somos muy montañeros. Es que tenemos mucho impacto chino en nuestra cultura ya tenemos la comida china, y tenemos chinos caminando y tenemos un montón de situaciones que nos hacen pues más cercanos a los chinos y tenemos además un imaginario con respecto a la China, pues que no es muy imaginario. Cuando uno va a estos mercados de donde cuentan que salió el virus, sí son así como Lo los de la cuentan. sopa de murciélago. Sí, a ver, pero bueno, en una sopa sí no era. Ya me lo dateé bien y la historia empieza con la sospecha que es un murciélago, pero lo encuentran más cercano a una culebra. El último reporte salió ayer, le hicieron un estudio filogenético y dicen que está mucho más cercano a una culebra, pero la verdad no importa, es un virus nuevo. Sí. Muta y entra al hombre. Y entra al hombre y es una epidemia. Entonces esto empieza a elevarse los casos de una manera bastante agresiva, que es lo que estamos viendo, pero no tiene una letalidad muy alta. Eso también lo tienen claro. Ellos ya lo están comparando con el SARS, dicen lejos a ser como el SARS. Y no saben cómo se va a comportar. Es decir, hasta ahora lo estamos viendo por fuera de China. Estamos viéndolo ya por fuera de China, pero no estamos viendo... Pero ha matado a una persona por fuera de China. Por eso, no lo hemos visto muy agresivo, porque el virus necesita también que el medio le ayude. Claro. Y nosotros no sabemos si el medio le va a ayudar, nosotros no sabemos si el medio colombiano le va a ayudar. Es posible que sí, porque estos virus son fáciles, pero así como es de fácil, termina rápido su ciclo y no va a pasar mayor cosa. Yo diría que ahí sí hay un punto para complementar. Pues digamos, yo difiero un poco lo de la culebra, creo que es más el murciélago. Es un tema coyuntural, no importa de dónde Sí, venga. Claro, pero es interesante. Pero sí diríamos que hay un tema que se olvida porque uno mira los dos extremos, los infectados y los muertos. A mí, como en la parte de salud, me preocupa también los que se enferman y requieren hospitalizarse y cuidado intensivo. Claro. Que en el dato de OMS eso implica un 10 a 15% de los casos, es decir, de los 25.000 hay 2.500 a 3.000 que están en unidades de cuidado intensivo. Eso hace que para sistemas de salud frágiles, como el nuestro o como cualquiera de América Latina, pues es un problema porque nosotros nos colapsamos en el sistema de salud cuando empieza el pico de lluvias. Empieza la lluvia en marzo, abril y no tenemos camas suficientes y no tenemos unidades de cuidado intensivo para los picos respiratorios donde circulan los virus convencionales usuales. Si un virus de estos llega, puede que no es la catástrofe, no es la muerte absoluta, pero ese porcentaje de pacientes probablemente los tiene. No nos veo levantando un hospital en 2 semanas, ¿no? En 11 días. Y lo otro es que también la diferencia, por ejemplo, lo que pasa en China, lo que está pasando afuera, es que los casos que están detectándose afuera son en personas con síntomas leves, por ejemplo. Sí. Porque hay una búsqueda activa. ¿Quiénes se mueren de ese virus? Digamos que ese es un punto que nadie sabe. Es decir, cuando usted le llega le llega una infección, normalmente lo que ocurre es que las personas que tienen las defensas más bajas, es decir, que llamamos técnicamente los inmunosuprimidos, son los que son más susceptibles a infectarse y de pronto a morirse. Es decir, los niños, los mayores de edad, los que tienen cáncer, los que tienen trasplantes, los que tienen VIH, todas las personas. Pero en estos nuevos virus puede ocurrir que fue el impacto de H1N1. H1N1 el primer año mató 280.000 personas. No es despreciable, es decir, murió gente joven, que era la cosa. Pero la gripe al año, la influenza... Puede matar 120.000, 100.000 personas al año. Es un poquito más la letalidad del H1N1 comparada con las otras. No fue la pandemia de 1918, pero sí fue más alta. Acá, cuando uno se infecta con un resfriado, con estos virus nuevos o con influenza, sí, uno no sabe si le va a dar resfriado común, no le pasa nada, o puede terminar en neumonía. Eso no, en general son los extremos. En este momento lo que tenemos, porque esto puede variar, es que la gente que más se ha enfermado ha sido mayores de 50, 60 años, los primeros casos de neumonía. Paradójicamente, los menores de 15 años no se han infectado. Pero en la primera serie que sí publicaron de 500 casos de neumonía, solamente había 1 o 2 niños menores de 15 años. Entonces, digamos que eso empieza a configurar un poco cómo va a ser la respuesta y eso puede ser bueno y malo en el caso de los niños, porque fácilmente, si los niños no se enferman afortunadamente, pero puedes contagiar. Entonces ya en el virus a su casa. Yo creo que, y hay un tema que permita que me extienda, pero es para tomar el tema de lo que usted planteaba de Occidente y Oriente. Sí. Que, claro, dicen que el pánico estuvo en Estados Unidos, pero el que tomó la medida de cuarentena fue China, no fue Estados Unidos, no se le impuso. Porque también los mismos chinos al comienzo también... Se asustaron de que se les esparciera por su país. Y que pudiera ser un SARS y que pudiera ser aumentar. Entonces, cuando tomaron la decisión, de hecho, una de las partes de las críticas que se empieza a hacer es si esa medida debe haber sido antes y no cuando lo tomaron.
Perfecto. Pero ese es un tema que hay que mirar. Y los países amigos como Rusia también le cerraron fronteras, ¿no? No estoy defendiendo a Estados Unidos, no es cierto. Sino Bueno, es tener en ahorita cuenta puede para entrar mirar en el tema. debate con el profesor Patiño. Estamos hablando del coronavirus. Este es un programa para desalarmar, con incluso algunas anécdotas de presidentes flemáticos. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos del coronavirus. Esta es la toma 2 de nuestro programa de coronavirus. Hicimos uno la semana pasada que se centró sobre todo en entender qué es un coronavirus, cómo se transmite, etcétera, etcétera. Lo pueden ver en YouTube. Estas imágenes son las imágenes que salen de China, las imágenes que están rodando en los noticieros de televisión. Usted, Fernando, ¿cuántos requisitos mediáticos recibe, por ejemplo, normalmente en un mes normal sin coronavirus? Ninguno. ¿Y este mes cuántos lleva? Llevo en una semana 15. Pero además es que usted me está mostrando unas imágenes que me dan pie para contar una historia que me llamó la atención. Estaban discutiendo el otro día qué pasaba con los aviones. ¿Por qué los aeropuertos eran tan peligrosos? ¿Por qué los aeropuertos? Bueno, los aeropuertos porque entran las personas infectadas, porque salen las personas infectadas. Pero en la discusión se centraba en el avión. ¿Qué pasa en los aviones con los virus? Entonces yo dije, pues es que en el avión, los vuelos cortos no tienen mayor problema, pero con los vuelos largos, pues el aire en un avión presurizado se recircula y entonces pues el virus que está en el puesto 1 pues, fácilmente llega al puesto 30. Uno se enferma fácilmente. Claro. Se lo disfrutan todos. Sí, pero esta es una experiencia que claramente yo he tenido, con un vuelo de más de 3 horas, uno generalmente está con más posibilidades de ganarse una gripa. Alguien llamó muy ofendido a la emisora a decir que yo estaba diciendo que en los aviones y que yo no me había dado cuenta que el aire más limpio era el de los aviones. Y entonces yo, cuando los señores de la emisora me dijeron, pero a ver, ¿qué hacemos ahora? Este señor está furioso. Yo le dije, no, lo que tenemos que entender es una cosa, y es que sí, efectivamente, en el aire, yo no sé de eso, pero yo me imagino que lo filtran, lo están pasando continuamente por filtros. Sí. La pregunta que yo le dije es, bueno, dígame, ¿cuál es el tamaño del filtro? El tamaño del poro, porque es que el tamaño del poro es el que me permite que se queden atrapadas las bacterias, pero no los virus. Por eso es que a uno en realidad en los aviones sí le da gripe, si se queda mucho rato, es más fácil que se contagie, pero es por el tamaño. Yo entonces, repito, el problema, sí, los aviones no tienen aparentemente mayor problema, pero los filtros, el poro del filtro del aire, yo estoy segura que el virus pasa por ahí. Normalmente tienen mayor riesgo los que están un puesto adelante y 2 puestos atrás, porque circula Claro, de una ese forma de circula liquidar. allá al ladito. Pero lo que muestra es que la gente, por ejemplo, en el del SARS, lo que muestra es que la gente cuando va al baño, pues se tose, toca los asientos, y al final haya gente que estaba en el puesto 30 o en el 40 o en lo que estuviera, que también se infectaba, porque no solamente es el aire, sino también el contacto, ¿no? Lavarse las manos. Digamos que esas medidas que se proponen no es otra cosa. De pronto uno aquí ve las imágenes que usted muestra, que todo uno tapabocas y escafandra los hospitales. A este momento yo diría que con lo que se sabe, sino algo que ya es lo que no se supiera, pero que se sabe, las medidas suficientes son lavado de manos frecuente y uso de tapabocas. Es probable que al que tenga mucha exposición al virus, el que está en el hospital trabajando en un servicio de urgencias, probablemente requiera un tapabocas mayor porque tiene mayor posibilidad de tener una circulación de virus mayor. Pero lava de manos frecuente y tapabocas, y si alguien tiene síntomas respiratorios, no solo para este virus, sino para cualquier virus, hay que hacer la famosa etiqueta en la tos, que es lo que discutíamos, que por lo menos que se ponga de moda Toser, muy bueno, toser en el codo. Eso es algo que y lo otro que es muy colombiano es que alguien está con gripa o con resfriado en una oficina y llega y todo el mundo le saluda de beso. Y sabe que en realidad ni debería dar el beso, ni la otra gente debería salir al beso porque no lo debe hacer. Detecto una ligera germofobia en el profesor Patiño. Sí, No, la verdad es que hay lo que hablamos hace un momento es, el mundo contemporáneo tiene otra característica, es que con la movilidad de la población, con la movilidad de materias primas, con la movilidad de mercancías y de cosas, pues también la movilidad de los virus y las bacterias es muy grande, y esto, hay muchos ecólogos han ido mostrando cómo esto da, digamos, lugar a unos ambientes que se van modificando poco a poco, es parte de esa misma, digamos, condición. Sí. Esto a veces lleva a alarmas justificadas o alarmas injustificadas, pero lleva también a crisis, digamos, de situaciones que la gente que la humanidad no conoce, y que en muchos lugares hay que tomar decisiones y medidas rápidas, pues porque también a veces cosas que pueden parecer inofensivas pueden terminar generando, digamos, olas de pánico aterradoras.
Pero entonces, y aquí le voy a poner, digamos, algunas medidas que tomaron países frente al tema de China. Entonces está desde el de bloqueo países, Juanse. Está desde Estados Unidos, que prohibió la entrada de cualquier persona de China que no fuera estadounidense. Italia, todos los vuelos entrantes y salientes cancelados hasta el 28 de abril. Pues, los italianos se pasaron de calidad. Desde el 2 de febrero, negar entrada a extranjeros que han viajado a China en las últimas 2 semanas. Es una orden presidencial que tiene el tinte trompiano. Algunas aerolíneas cancelaron del todo sus vuelos. Singapur cerró todos los vuelos entrantes y salientes. Kazajistán, Sri Lanka y Malasia no emiten visas a ciudadanos chinos. Teníamos lo de Rusia, que cerró la frontera que tiene con China. Hong Kong, que es China, también cerró la frontera con China y le impuso una cuarentena de 12 días, creo que para las personas... 14 días. Y uno se pregunta aquí, la cura puede ser peor que la enfermedad, es decir, usted puede estar generando más daño, más sufrimiento humano al generar pánico, al cerrar fronteras, al hacer que la economía se detenga, que sufran personas no solamente en China, sino aquí en Colombia. Con la bajada del precio del petróleo vamos a ser menos capaces de atender a nuestras personas más necesitadas. Entonces, ¿cómo lograr ese balance? Y si usted cree que ese balance está politizado ahora mismo. No sé cómo lograr el balance, no tengo ni idea, pero que está politizado, claro que está obvio. Si uno miraba el cuadro hace un momento, esto de decir, por ejemplo, que la entrada y salida de los chinos está prohibida. Bueno, es que a los norteamericanos también les da coronavirus, y a los colombianos y a los franceses. Es decir, esto es de los humanos, no es de cualquier cosa. En consecuencia, decir, prohibimos la entrada o salida de los chinos, eso no es una medida muy efectiva. Digamos, porque igual que todos los virus se propaga en cualquier humano. El otro asunto es que esto empieza a mostrar medidas discriminatorias, xenofóbicas y de discriminación política claramente evidentes. La pregunta es, esto es visto desde los medios de comunicación occidentales, ¿cómo se ve desde China, cómo se ve desde Japón o cómo se ve desde Hong Kong? En el caso de Hong Kong, además, hay una cosa muy importante, y es que hay que recordar que Hong Kong lleva más o menos 10 meses de rebelión contra la República Popular China y está aprovechando este momento para decir que lo que viene de China viene infectado. Es decir, es un mensaje no médico, por plantearlo así, es un mensaje político que tiene una carga muy importante de representación simbólica en medio de la disputa y marca, digamos, otros elementos claves. Que en el caso de Trump o el caso de Estados Unidos le ha permitido exactamente lo mismo. Lo que viene de China viene infectado. Y ese, digamos, hágale. No, yo iba a hacer un comentario con respecto a lo que viene de China viene infectado, porque parte de las preguntas es, si yo recibo una carta de China, ¿la abro? ¿O será que viene sale ahí el virus? Una pregunta. La otra pregunta es... Sale y saluda. Sí, sale. O si yo como arroz chino, ¿será que me voy a comer el virus? Todas estas preguntas yo creo que ya son hasta maliciosas. Porque pero espérese, respóndala. No. Claro que no. Bueno. Pero ahora le voy a contar por qué. Primero, porque si yo me voy a la biología de los virus son parásitos intracelulares obligados. Quiere decir que necesitan células para poder hacer un ciclo. Ok, sale el virus y llega a una superficie inerte. Cuando llega a una superficie inerte, el virus tiene cierta resistencia al medio ambiente. No es una resistencia eterna, no se queda ahí. Es decir, la falta de la luz solar, por ejemplo, la radiación lo afecta el agua y el jabón, lo afecta, sobre todo el jabón. Lo afecta la desecación. Entonces, no es que si yo dentro de 8 días vengo a coger la mismo pedazo que cogió un chino, me voy a infectar. Entonces, hay muchas condiciones atmosféricas que hacen que el virus no esté. Y yo creo que una carta... Y 724, nada, eso, nada que venga 724. Yo no sé. Ni siquiera un virus aguanta. No, y sobre todo el trasteo, todo lo que le pasó a una carta. Claro que ya las cartas no existen, pero si yo me imagino esa discusión. La siguiente discusión es si en la comida china. Pero por Dios, es que la comida china no tiene nada que ver con el chino que está enfermo allá, tiene que ver con los chinos que están acá, que ya llevan bastante tiempo de no estar por allá. Entonces yo la verdad no le veo ninguna razón. La otra discusión es el chino que acaba de llegar. Entonces hemos visto chinos que apenas llegan, si estornudan los meten en cuarentena, lo metieron en la clínica Colombia 1, que fue el primero. A mí eso me parece una grosería. Eso no al de Cali. No, porque lo metieron aquí. Pero a ver, yo decir, de acuerdo con gran parte de lo que han dicho los dos. O sea, es decir, me parece que el tema de la xenofobia es un tema y la estigmatización es un tema peligroso que puede tener otras connotaciones. Me parece que se exagera y todos los mitos urbanos que hay desde la sopa de esto hasta el paquete que llega de Amazon o lo que sea.
sí hay unos puntos de medidas que hay que tomar, es decir, lo que pasa es que yo creo que son insuficientes, que logran mitigar, o sea, si realmente hay una alta tasa de contagiosidad, probablemente estas medidas logran mitigar y logran retardar la dispersión del virus, pero probablemente yo diría que eso es especulación mía. O sea, usted está diciendo que el virus, yo creo que esto va a ser una pandemia. Yo diría que más va a tener por 2 o 3 razones. Una, en que tiene una tasa de contagiosidad 2 a 3. Una persona infectada 2 a 3, los que no están infectados. Cambiar el comportamiento humano aquí en China, con dictadura o sin dictadura, es muy difícil. Que todo el mundo ponga tapabocas, consiga los tapabocas. Vaya, todo el mundo cumpla las normas, porque yo te lo digo, ni en una dictadura. Entonces me parece que eso al final va a hacer que gente pues va a filtrar, va a pasar y va a empezar a pasar de pronto por vía terrestre. Hay unas condiciones. En Europa y en Asia están en este momento. Sin lanzar un mensaje alarmista, usted diría que este virus es posible que se esparza por todo el mundo, sí, incluyendo Colombia. Es posible que se esparza por todo el mundo, probablemente pueda ser, y hay otras condiciones que van a ocurrir. El hecho que estemos en este momento del año, en febrero, en Asia y en Europa están en invierno, Estados Unidos están en invierno. Sí. La posibilidad de transmisión de los virus es más rápida en esa época, por ahí otras conductas del mismo clima, el mismo contacto estrecho que produce, y probablemente nosotros tenemos pico respiratorio en abril o mayo, es decir, por lo menos desde marzo, finales, abril o mayo. Pero si llega, no es el virus letal que estamos viendo, es decir, ya estamos viendo que el virus es muchísimo menos agresivo o letal de lo que se pensaba inicialmente. Posible que esto va a y adicionalmente uno no sabe, que es otra parte, por eso es especulación, porque esto es biología, en que uno sabe qué pasa si el virus empieza a transmitirse de ser humano a ser humano, puede ser que con el tiempo pierda la virulencia o puede que aumente, pero podría cambiar. Entonces, fíjense cómo son las relaciones internacionales. El mayor mensaje de sensatez nos los está enviando el primer ministro de Camboya, un país del sureste asiático que queda cerca de China, creo que tiene frontera con China, Camboya, sí. Tiene frontera con China, quien fue a visitar a Xi Jinping, al primer ministro chino, y habla desde Beijing, me imagino, con estas sabias palabras. គឺចង់ផ្ដល់ឲ្យសារទៅកាន់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យមានការជឿជាក់កុំមានការភ័យខ្លាចព្រោះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៅកាន់ប្រជាជនកម្ពុជាថាជំងឺពិតប្រាកដមិនមែនកូវីដ -19 ទេជំងឺពិតប្រាកដគឺការភ័យខ្លាច Y les voy a poner a Xi Jinping, y esto habla un poco de, más allá de ser el segundo país más poderoso del mundo, de lo aislado que está en este momento y de cómo se agarra del apoyo del gran primer ministro de Camboya. Este es Xi Jinping. 当前呢，中国政府和人民正在全力的抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情。今天我看你特意到中国来访问。 这也是生动地诠释了我们之间这种患难与共的中检民营共同体这样的一个核心要义，我对此深表赞赏。 ¿Qué tal lo agradecido que está Xi Jinping con Hussein, creo que se llama con Camboya. Claro. Con Camboya. No, aquí hay una cantidad de mensajes. Bueno, primero es fascinante ver el mundo oriental y su política y sus maneras y su sobriedad y seriedad y toda la cosa. Pero habla de una situación particular en la que se encuentra el mandatario chino, que tiene que, pues recibe con mucha alegría la visita de un primer ministro de un país relativamente pequeño y conflictuado en su pasado. Sí, la verdad es que lo que muestra es que China vuelve a ser el centro de su propio sistema internacional. Y esto es muy importante porque además ahí se nos olvida que estamos hablando de una región que acumula más o menos el 40% de la población de la humanidad, que además estamos hablando de un país como China, que hoy tiene una red comercial que se extiende por más de 75 países, y estamos hablando de un país que tiene la capacidad de crecimiento económico que ya no tienen los Estados Unidos, toda vez que China tiene una población de más de 1.392 millones de personas, con un PIB per cápita por debajo de los $9.000, lo que quiere decir que tiene una digamos, ventana de crecimiento muy, muy alta, y además con una clase media de más de 500 millones de personas que tienen un ingreso per cápita por encima de los $35.000. Esto le da unas posibilidades de crecimiento realmente importantes. La pregunta de fondo es, cuando uno ve además el ejemplo de la construcción del hospital, en 15 días, claro, un hospital de campaña, uno podrá criticar lo que sea, pero lo hacen. Nadie más es capaz de hacerlo. Y esa, digamos, muestra una capacidad de acción de pocos estados frente a este asunto. Sí, ustedes, los que le están haciendo caras al arroz chino,
Asia es el futuro. Voy a la pausa. Después de comerciales hablamos de la llegada posible del coronavirus a Colombia y las medidas que está tomando nuestro gobierno. Ya volvemos. Ya estamos al aire, estamos en Zona Franca. Estaban hablando de la fiebre española, que es de la fiebre española hablamos un poquito, ¿no? Esa vaina sí que mataba. Sí, y por ejemplo, decía que uno siempre dice la fiebre española y los muertos que iban porque hubo más o menos 20% de la población del mundo, incluyendo Bogotá. Hay fotos interesantes de Bogotá que salen publicadas en El Espectador, de gente en la séptima, en la calle. Caídos muertos. Nadie, porque además nadie sabía que había un virus porque no sabíamos de los virus. Entonces no sabía nadie cómo se transmitía. De hecho, el presidente de la época, no me acuerdo si era Marcos Fidel Suárez o Olaya Herrera, le echaron la culpa que era el desaseo que había en las marraneras de Bogotá e hicieron el alcantarillado de Bogotá. O sea, gracias a la pandemia tuvimos alcantarillado de Bogotá. A ver, les voy a poner esto, y creo que en este programa ha habido un poco de geopolítica, política internacional, virología y infectología, pero también crítica de medios, que está bien examinarse en el oficio. Esto salió de una persona que llegó de China y llegó indignada al aeropuerto del Dorado porque no le tomaron la temperatura con un aparato supermoderno como ya le habían hecho 2 veces, una en Estados Unidos y otra en China. El ministro de Salud y el presidente Iván Duque deben manifestarse realmente con un plan de protección y respaldo para los colombianos que hoy nos encontramos en China. No solamente, como se mencionó, 7 tiquetes sorteados para los 14 colombianos que se encuentran en Wuhan, no, sino para los cientos o quizás miles de colombianos que hoy nos encontramos acá en China. Para un país de economía emergente como Colombia, es posible tomar 4 vuelos charter y traerlos a Shanghái y a las ciudades principales donde pueden recoger a los colombianos y evacuarlos o suministrarles alimento con todos los medios y permisos diplomáticos que sean posibles. Esto es fácil, solamente tienen que tomar un muy pequeño porcentaje de los presupuestos que hay para invertir en Colombia. ¿Quiere venir de vacaciones? Y salió en todos los noticieros. Estuvo, primero salió él y después la doctora Fernanda en 30 segundos. Man quiere venir de vacaciones. A ver, y esto se volvió noticia y entonces el tipo llegó y no le hicieron las pruebas y solo hay un cuestionario. Entonces nosotros estamos viendo las pistolas de calor y toda la vaina y decimos, pero ¿por qué somos tan subdesarrollados si no tenemos pistolas de calor? ¿Deberíamos tener pistolas de calor para estar seguros? Para nada. Es decir, primero las pistolas de calor le miden la temperatura, pero el virus tiene unos periodos en donde no, es decir, un alto porcentaje son asintomáticos, o por lo menos con una sintomatología tan baja que no se reporta. Y dentro del ciclo viral hay un periodo de incubación que termina con la fiebre, pero las viremias, que es el momento en que el virus está en sangre y está circulando y está produciendo fiebre, en estas infecciones son muy cortas. Uno se puede dar cuenta con sus gripas propias. Cuando uno tiene una gripa de etiología viral, a uno no le da fiebre. Cuando tiene una gripa de etiología bacteriana, sí le da fiebre. Entonces, los virus no son unos productores de fiebre altísima y sube la temperatura, sube un par de graditos. Pero pescar en ese, es decir, que en 14 días, yo no sé por qué resolvieron el número 14, me parece un poquito arbitrario, porque generalmente los periodos de incubación de esos virus RNA son más corticos, y que en ese momento pase el señor y tenga 38 grados y que el termómetro... O sea, está bien que la medida sea, señor, ¿usted estuvo en China? Sí. Señor, ¿usted tiene gripa? No. Bueno, siga. No, señor, ¿usted estuvo en China? Pues sí. ¿Y qué hacemos? Siga, señor. Sí. Es que nosotros tenemos, es que hay una otra discusión importante, es que los virus están nosotros tenemos que aprender a convivir con los virus. Nosotros estamos en un mundo donde hay un montón de especies que están aquí. Nosotros hemos vivido con las bacterias toda la vida y estamos vivos y hemos Dígale tenido... a Patiño que tiene germofobia. Pero claro, es que la verdad lo que nos tiene tan asustados es, primero, que sea nuevo, y segundo, que no sabemos cómo se comporta, aunque ya sabemos cómo se comporta, y tercero, que los medios no nos están ayudando. Eso es lo que nos tiene tan asustados. Ya que son 3 cosas. Bueno, uno, por lo último, sí creo que a veces los medios no manejan el lenguaje que a veces termina la gente. Lo otro es que son momentos, en este tipo de pandemias hay momentos. Una cosa es fácil decir cómo quedó Colombia contra Brasil hoy y no el domingo. Pero no sabemos cómo va a quedar Colombia contra Argentina, haciendo el símil con los partidos de la selección preolímpica.
Entonces, digamos que el momento inicial de decir, bueno, tenemos un nuevo virus que se parece al MERS o al SARS, que matan al 10 o al 30% y se está diseminando, puede ser momento de alarma. Sí. Ya con los datos que tenemos, decir, oiga, mire, esto no está, lo que estamos teniendo es que no se comporta igual que estos virus, hay que cambiar. Claro. Pero espérese, porque va a ser distinto. O sea, MERS y SARS se contuvieron. Se contuvieron, eran mucho más letales. Mucho más detalles. Así es. El coronavirus de Wuhan posiblemente se va a ser incontenible. Eso es a lo que apuntan. Aparente, pero va a ser muchísimo menos mortal, que es lo Claro. que estamos viendo. Como que es el la gran A1, diferencia. Diría que, si usted me pregunta, también especulando, uno podría decir que lo más cercano que uno podría plantearse podría ser como un virus de influenza un poco más virulento que el usual. Los virus de influenza todos los años circulan 2 o 3 virus de influenza, pasen de una parte y hacen la pandemia. Por eso es la vacuna de influenza, hay que hacerse la caña, hay que vacunarse contra el virus de influenza, porque es de los pocos virus que sí producen fiebre y producen muerte. ¿Y usted Los se otros vacuna? virus no. ¿Esa es una vacuna que uno se debería poner o solamente Sí, si uno ya tiene cierta edad o tiene cierta vulnerabilidad? En general debería colocársela a todo mundo. Pero ¿dónde es más costo efectiva la vacuna? En las personas que tienen mayor riesgo de tener complicaciones. Porque es que a veces no es que la gente se muera, también el tema económico también dura 7 días que se va para su casa y no puede Claro. trabajar, o si va a trabajar va a contagiar a más gente. El profe Patiño se la va a poner. Eso, en el tema de lo que implica, lo que implica en la parte Sí. también laboral y de salud, es otro punto. O sea, es que yo le digo a veces, Claro, nos las centramos en los inactividades. extremos. En la muerte, y no, la muerte no, No, solo- no es y todo. usted habló del efecto que podría tener un coronavirus sobre el sistema de salud público en Colombia, no que se vayan a morir todos los colombianos, sino que podría estresar la capacidad hospitalaria del país. Me tengo que ir a una pausa, ya regreso. Seguimos en Zona Franca, entonces mientras el doctor Álvarez decía que uno se debía poner la vacuna de influenza todos los años, a la doctora Fernanda le salían, ¿usted cómo dijo? ¿Letreros? Letreros que decían no, no, no. Sí. Yo la verdad. Y Patiño preguntándose. No, yo aquí me pregunto, ¿y entonces qué hacemos con los antivacunas? Yo soy una pro vacuna total. Yo creo que los sistemas de prevención con vacunas son buenísimos y son importantísimos. Pero hay cositas que tienen una discusión importante y es el virus de la influenza y el comportamiento que tiene a nivel mundial. El virus de la influenza tiene un comportamiento distinto en el hemisferio norte que lo tiene en el trópico. El virus de influenza muta y entra por Estados Unidos y hace el famoso flu, y esa es la vacuna que sale anualmente y los gringos se la ponen y les funciona muy bien. Nosotros, a diferencia, es decir, nosotros como país tropical tenemos virus de influenza circulando, H1N1, H2N3, H3N4, H5, todos los virus están circulando todo el año. Nosotros tenemos 2 picos de gripa, de infección respiratoria, abril y octubre, noviembre, para sí. esas épocas, pero siempre vemos que tenemos endémicos todos los virus de influenza, pero no necesariamente tenemos el virus que está entrando nuevo por los Estados Unidos. Y la Pero- vacuna que nos pero ponemos por eso La nosotros- vacuna que nosotros nos ponemos Es la gringa. La vacuna gringa que no necesaria. No, la vacuna, Carlos. digamos que ese es el problema, que nosotros en este momento, desde hace 4 o 5 años, la recomendación es la vacuna, la cepa sur. Porque a pesar de que nosotros somos hemisferio norte, somos América del Sur, pero Colombia es hemisferio norte, estamos Sí. al norte del Ecuador. Como circula el virus, lo que más circula son los virus que vienen del sur. Entonces nosotros lo que tenemos que colocarnos la vacuna es en el mes de abril con cepas del hemisferio sur. Si alguien viaja frecuentemente a Estados Unidos y si los virus que circulan no son los mismos en el hemisferio sur y el hemisferio norte, está de malas porque tiene que vacunarse en abril, tiene que vacunarse en ¿Usted octubre. se puso la vacuna el año pasado? Yo me pongo la vacuna desde la bueno, y sobre todo para los médicos, pero ¿no? además un punto importante, que así como usted decía el dengue al comienzo, miren los datos de cuántos pacientes tienen infección respiratoria virales que requieren cuidado intensivo en el mes de enero. Si uno revisa los datos del instituto, estamos por encima Sí. de la cifra. Es decir, tenemos pacientes en este momento en los hospitales y clínicas del país, en Pereira, Cali, Bogotá, que están en cuidado intensivo con virus H1N1, por ejemplo. Patiño, yo no sé si usted comparte la preocupación que yo tengo acerca de la sensibilidad que ha desarrollado la sociedad global con unas cosas que lo agarran y le llenan de miedo a todo el mundo, mientras olvida o tapa problemas mucho más locales. Y entonces yo por eso traía a cuento lo del dengue, traía a cuento lo de los niños, 5 niños en el departamento del Chocó que se murieron de una enfermedad que realmente todavía no sabemos cuál es. Y hay ahí como una cosa de reacciones rápidas, de aspiraciones a debates globales, olvidando debates locales. La verdad es que, ya que lo planteas en ese punto, acordándome de algunos de estos, digamos, grandes, pero de los grandes medios, uno tiene que decir que las redes sociales
reproducen los efectos de los pánicos locales. Y entonces el mundo se está volviendo como una gran parroquia donde armamos escándalos de cosas que no son muy claras, con un elemento que además me tiene muy sorprendido. Lejos de que haya sensatez en el debate público, estamos cada vez más marcados por los extremismos políticos y culturales, y en ese extremismo político y cultural la sensatez desaparece, y desaparece además lo que en filosofía se podría llamar una especie de razón cordial, es decir, de entendimiento real frente a los hechos y las condiciones, y hay una especie de subvaloración de los hechos, y una estigmatización de las posiciones y una pérdida de la sensatez. Y estos pánicos globales son parte de ese mismo asunto, y tú lo puedes ver en distintas temáticas, donde, por ejemplo, hoy el tema de los virus es una de las cosas que se vuelven explosivas, o las dietas saludables, o el trato entre los humanos, o las concepciones político-ideológicas de los sistemas políticos. Claro. Ahí va el tema de lo que llaman la globalización, lo que afecta globalmente localmente y lo que localmente afecta globalmente. Claro, y si usted hace es decir, si lo pudiera hacer una gráfica parecida a la primera gráfica que pusimos acerca del nivel de los pánicos, y si pudiera ser un indicador de imbecilidad de las discusiones mundiales, iría en una curva exponencial, ¿no? Ascendente y preocupantemente exponencial. Es decir, uno dice, en el futuro, en 10 años, ¿qué va a estar pasando, ¿no? ¿En qué vamos a estar? Pero yo se lo voy a poner, y es increíble lo que pasa. Es que no importa cuánta sensatez y cuánto conocimiento se tenga, la gente no puede acabar con el miedo. Hablaba el otro día con alguien que es compañero mío de trabajo, y decía, no, imagínense lo que me pasó ayer. Iba caminando por la calle y me encontré con 3 chinos y me cambié de calle, de andén. Le dije, pero es un colega suyo. Claro, es un colega mío. Yo le dije, pero a ver, es que eso tiene que ver sabemos. mucho con lo que uno podría llamar, si tenemos a un filósofo, pues a Jürgen Habermas, con el debilitamiento de la opinión pública y el debilitamiento, digamos, del debate público ilustrado. Hoy ahí estamos, paradójicamente, cuando hay más información, hay menos debate público ilustrado y menos debate público sensato, y más marcado por los extremismos. Y los líderes extremistas juegan un papel más importante cada vez más. Los virus del futuro, y los más graves, no serán biológicos, sino tal vez digitales. ¿Usted quiere cerrar este muy sensato programa y esta discusión? Yo creo que el tema es, como le decía al momento, no puede uno pasar al comienzo del optimismo extremo, decir que no va a pasar nada y que no hagamos nada porque no pasa nada, porque incluso lo que hagamos también para mejorar una posible llegada de un virus, no solo nos sirve para ese virus, sino para todos los virus respiratorios. Entonces podemos mejorar los casos de virus respiratorios que están circulando en abril o mayo y que van a empeorar. ¿Y se ha hecho bien? Creo que el gobierno lo está trabajando. Creo que ya están los protocolos, ya se está haciendo como una preparación. Obviamente siempre en el tema es de lo que pasa de hacer los documentos, sí, hacer la implementación y la preparación. Y lo otro es, claro, hay unas preocupaciones incluso en salud. Del país hay muchas, pero en salud tenemos preocupaciones del dengue, tenemos otras preocupaciones que puede ocurrir, que están... ¿De qué le den al Ministerio de Salud a Cambio Radical o al partido de la U? Esa es la mayor preocupación de salud. Pero hay cambios que sí han hecho, y que Colombia, nuestro sistema de salud nuestro sistema de salud no es tan débil, tampoco es tan fuerte, pero en otras cosas ha podido mejorarlas y lo ha hecho ¿Usted bien. tiene el veredicto final acerca de cómo se ha hecho? No, yo digo que la situación es, como usted lo estaba planteando antes, no tenemos la capacidad de hacer el diagnóstico que quisiera la gente tener. Es decir, de aquí en adelante todo el mundo que le dé gripa va a querer que le digan si tiene coronavirus. Eso va a ser imposible, porque no tenemos esa capacidad económica para hacer. Nos vamos a quedar con un conocimiento muy vago sobre la realidad. Muchas gracias, y de verdad sí fueron unos invitados muy sensatos, por lo que creo seremos poco influyentes en la discusión pública global. Pero sí, tenemos eso, nos podemos ir tranquilos. Nosotros nos vemos con más sensatez, con más debate, con más opinión mañana. Chao, que esté bien.